Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Estamos de camino al triatlón de Antella. Y pues nada, vamos a correr. A correr el triatlón, el 25 aniversario del triatlón de Antella. Triatlón que va a haber ahí bastante nivel. Pero Jordi, Emilio y alguno más seguro. Y poco más, ¿no? Que ahora seguiremos hablando. Another day in the ghetto. One look outside and I'm already upset, yo. It look about 102. It's a Saturday and Biggie ain't got nothing to do. I'm interrupted by a phone ring. Pues no sé, supongo que saldrá Emilio a tope y pues todos detrás hasta que aguante. Y pues luego ya en bici él, si le duele se parará o no se parará, no se sabe. Pues eso, yo regulando para no petar en bici y poder correr bien. A ver qué tal sale. Tampoco vengo con esta carrera muy preparada porque mi fin de bueno es el que viene y ya está. Pues me gusta estar tranquilo, me preparo las cosas de competición y me relajo hasta la hora de la salida, caliento un poquito y para adelante. Ha sido una carrera bonita porque el sitio, la verdad es que se agradece que hagan triatlones en sitios así. Y bueno, pues ha sido dura porque hacía bastante calor. Y nada, pues he salido fuerte en el agua, me he puesto ahí en tercer puesto, a pie. Y a la vuelta en las boyas había ahí un pequeño corte, se ha ido Emilio y yo me he puesto ahí a pies de Álvaro. Y al final pues hemos salido así, ha salido Emilio, luego Álvaro y yo y otro chico. Y nada, pues he hecho la transición bastante rápida y en bici sabía que el principio era un poquito de bajada y ya empezaba el puerto de unos 4 kilómetros y he querido subir fuerte el puerto para luego pues ya relajarme un poquito más en el tramo de la bajada y el llano. Y bueno, pues la verdad es que al llegar arriba en el puerto he visto que llevaba bastante ventaja y pues me he podido regular y la carrera a pie pues son 8 kilómetros y poco y he salido bastante así fuerte a un ritmo constante y pues al final por el calor he acusado un poco el esfuerzo de la bici y de todo el triatlón, pero muy contento con el resultado.